Jugar League of Legends porque te gustó Arcane sería el equivalente a fumar piedra porque te gustó Breaking Bad. Y hacer la review de una serie 2 o 3 meses después de que acabara probablemente no sea la mejor estrategia de negocios, pero tengo una buena razón para haber tardado tanto. Y es que cuando vi la temporada por primera vez, me pareció tan inconcebiblemente buena que no quise hacer la review, porque creí que estaba cegado por el hype. Estaba seguro de que mi emoción me hacía verla mejor de lo que era en realidad, así que decidí esperar algunas semanas para dejar que mi mente se enfriara, y entonces volver a verla con una perspectiva más objetiva y analizando todo a detalle. ¿Y saben qué? Sí es así de buena. De hecho, creo que mejora en la segunda visita. ¿Es perfecta? Claramente no. De hecho, considero que la primera temporada fue superior. En esta segunda hay un par de puntos aquí y allá que pudieron hacerse de mejor manera, pero de los pocos defectos que tiene, la mayoría se nota que fueron por falta de tiempo, y aún así el equipo de producción se las arregló para parcharlos de forma más que aceptable. Arcane es una fuerte candidata a mejor serie animada de todos los tiempos, y sin duda está en la conversación cuando hablamos de las mejores producciones en general. Sus personajes, sus tramas, la construcción de mundo y obviamente su increíble trabajo audiovisual la convierte en una experiencia tan disfrutable como dolorosa, pues del mismo modo que puede hacerte saltar del asiento con una secuencia deslumbrante, también puede desgarrarte el alma con sus momentos más trágicos. Y es que Arcane es en esencia una tragedia. Y de hecho, esta temporada fue especialista en romper corazones. En el video que hice sobre la primera temporada ya hablé de la construcción de mundo y su particular forma de narrar historias independientes que repercuten la una en la otra y poco a poco se van entrelazando para crear un panorama completo, algo que se mantuvo igual en esta segunda temporada. Así que en este video pasaré directamente a analizar la historia y el desarrollo que tuvieron los personajes, aunque lo haré solo superficialmente, ya que mientras escribía el guión de este video, me di cuenta de que me estaba dejando llevar y escribí ensayos de 20 minutos para cada uno de ellos, por lo que para evitar que esta review dure 3 horas, decidí comprimir esa parte para luego sacar un análisis individual de cada personaje que ya iré publicando poco a poco. Y este video tendrá spoilers, ya que lo considero necesario para explicar la grandeza de esta serie. Si tú solo buscas saber si vale la pena o no verla, la respuesta es un contundente sí. Esta es una serie que no puedes perderte. Y dicho eso, prosigo. Hablando un poco de la historia, esta continúa directamente después del final de la primera temporada, cuando Jinx mató a Silco y después bombardeó el edificio del Consejo, dando así inicio a una guerra entre Piltover y Zaun, pero también a una guerra interna en Zaun por el control de las calles, pues la muerte de Silco crearía un vacío de poder. Y aquí es donde vi a muchos quejarse, puesto que después del primer acto, la guerra pasó a segundo plano para centrarse más en la trama de Victor convirtiéndose en una entidad cósmica. Porque sí, la serie tiene una progresión digna de un RPG japonés donde en el capítulo 1 derrotas a los malandros de la colonia y al final acabas matando a Dios. Sin embargo, la guerra en sí ocurrió. Todo el primer acto se centra por completo en la batalla entre ambas ciudades. Tenemos el ataque de los varones durante el funeral de los concejales. Después, vemos al equipo SWAT de Caitlyn soltar gas venenoso en los carriles. Luego Jinx revienta las tuberías de Piltover causando daños incalculables. También vimos las batallas entre los líderes de la mafia por ocupar el puesto de Silco. Y finalmente tuvimos la intervención noxiana enviando tropas a Zaun para restaurar el orden. Decir que no vimos la guerra es simplemente falso. El problema es que esta guerra solamente dura los primeros 3 capítulos, y yo entiendo el descontento de quienes querían ver una temporada 100% enfocada en la guerra civil, porque yo soy uno de ellos. Si me preguntan a mí, lo mejor habría sido centrar toda esta temporada en el conflicto de Piltover y Zaun, con Jinx siendo la principal amenaza y terminar la temporada en su enfrentamiento contra Vi, mientras que las tramas de Ambessa y Victor debían limitarse a sembrar semillas para que ellos fueran los villanos de una tercera temporada que cerrara la obra. Sin embargo, después de pensarlo con calma, creo que si hubieran hecho eso, habrían corrido el riesgo de dilatar innecesariamente la trama, porque, seamos honestos, ¿realmente se podía sostener la guerra durante 9 capítulos? Es decir, claro que se podían contar varias historias sobre cómo esto se llevó a cabo, pero al final del día la verdad es que Zaun no iba a durar nada en cuanto Piltover se pusiera serio. Todo el discurso de Vi y Kate sobre que no estaban listos para una invasión a gran escala es mentira, algo que dijeron solo para poder evitar la masacre, porque la realidad es que Piltover sí o sí iba a aplastar a Zaun, y esto no es nuevo. Esto es algo que ya Jace y Silco discutieron en la primera temporada. La razón por la que Silco no declaraba una guerra abierta
es porque sabía que hacerlo significaría la destrucción de Zaun. No solo es que Piltover tuviera 10 veces más recursos, sino que encima Zaun estaba en medio de una batalla interna por el poder, motivo por el cual no podían presentar un frente unido. Sevika varias veces intentó convencer a los líderes de unirse, pero no lo logró. A esto hay que sumarle que Piltover tenía el apoyo de Noxus, y pues tal cual, en cuanto Noxus intervino, la guerra se acabó, porque simplemente no había forma de continuarla. Entonces, por más que me hubiera gustado que esta trama se prolongara durante toda la temporada, considero que hacerlo habría abierto la puerta a meter guionazos para alargar la serie, así que creo que limitarla al primer acto fue la decisión correcta, ya que esta es la progresión de eventos más lógica. Pero, aún con esto, igual es notorio que toda esta trama fue apresurada. Tal vez no daba para una temporada completa, pero como mínimo aquí hicieron falta 2 capítulos más, y eso es especialmente notorio en el personaje de Vi, que diría que es la que más sufrió por estos recortes. Ya se ha confirmado que hay al menos 60 minutos de metraje que fue recortado del producto final por cuestiones de tiempo. Y no son 60 minutos de la escena de sexo. No sabemos exactamente qué había en esos 60 minutos extra, pero creo saber de qué iba parte de ese contenido. Y lo sé gracias a Loris. Este grandulón es un caso de estudio, porque sale como 5 minutos repartidos en toda la temporada, tiene 2 líneas de diálogo y aún así se nota, y se nota muchísimo, que originalmente estaba planeado para tener mucha más participación. Primero, el diseño está demasiado pensado como para ser un simple extra. Yo hasta creí que era un campeón del juego, es decir, es un tipo inmenso, con uniforme de policía, pero desalineado, mostrando que es el tipo de oficial que no sigue mucho las reglas, y como arma, utiliza un escudo tecnológico gigante que es único en toda la serie. ¿Me van a decir que no es el típico tanque de un videojuego? Pero el diseño es lo de menos, hablemos de su participación. El tipo aparece como un policía que se hace amigo de Vi después del atentado, al charlar con ella sobre todo lo que la queja en ese momento. Más tarde se une junto a ella al escuadrón de la muerte de Caitlyn, y cuando el equipo se separa y es declarada la ley marcial, Loris renuncia a la policía para ir junto a Vi, quedándose a su lado durante su etapa como gladiadora, apoyándola en los combates, convirtiéndose en su compañero de copas y sacándola de problemas cada vez que el alcohol se le subía a la cabeza. Después, en el acto 3, mientras Vi estaba inconsciente, vemos que se queda a su lado hasta que despierta, y Vi incluso lo llega a confundir con Vander. Por último, en la batalla final, este pelea en las torretas siendo asesinado frente a los ojos de Vi. Suena como un personaje importante, ¿verdad? Alguien que se convirtió en una especie de tío para la protagonista. Bueno, pues, la cosa es que todo esto que acabo de decir se cuenta mediante montajes de 2 minutos, y el personaje en realidad casi no tiene tiempo en pantalla. Y esa es la cosa, está clarísimo que debíamos ver más de Loris y Vi, y por eso puedo decir sin temor a equivocarme que buena parte de los 60 minutos eliminados son el tiempo de Vi en la policía y su tiempo como gladiadora en las fosas, no solo porque son los momentos en que su relación con Loris tomó forma, sino porque son 2 etapas que según investigué son muy importantes en el lore del videojuego. Y casualmente son las etapas que están condensadas en un montaje musical, que no me malinterpreten, ambas escenas son espectaculares, pero ojalá hubiéramos visto un poco más a detalle estas fases de Vi, porque el personaje perdió mucho protagonismo, y eso repercutió en la calidad del producto final. Miren, en esta segunda temporada, Vi tuvo 44 minutos menos de tiempo en pantalla de los que tuvo en la primera, y tuvo menos de 1/3 de los diálogos. La diferencia es extremadamente alta, y no puedes recortar así a tu protagonista sin que la historia se vea perjudicada. Este fue un error grave, así que acá es un punto negativo para la segunda temporada, y la razón principal por la que considero que la primera parte es mejor. Vi me sigue pareciendo un personaje espectacular, quizá el más complejo de toda la obra, pero sin duda no lo aprovecharon como debían. Aunque también en favor de la serie, debo decir que su forma de resumir la historia mediante montajes estuvo bastante bien lograda, porque si vas a resumir una historia, entonces más vale que lo hagas con estilo, porque tienes que aplicar la regla de oro del cine. No lo digas, muéstralo. Y eso es justo lo que se hace aquí. La escena de la policía mostrando la brutalidad con la que daban caza a Jinx y cómo Caitlyn era consumida por el odio, y después con la fase emo de Vi que nos muestra de forma creativa cómo poco a poco el personaje va cayendo en la miseria y el alcoholismo presa de sus propias malas elecciones. Claro que me hubiera gustado ver esta historia de forma más expandida, pero si no había otra opción más que resumirla en 2 minutos,
pues me alegro de que le hayan metido arte, pues entre sus alucinaciones con Kate y los 50.000 simbolismos que metieron en forma de flash frames, a los cuales les voy a dedicar un video junto al resto de detalles y curiosidades, se nos deja bastante en claro cuál es el estado mental de los personajes. Se han hecho muchos memes sobre cómo Vi aguantó toda una vida de desgracias, pero se derrumbó después de estar un mes en una relación lésbica, lo cual es técnicamente cierto, pero es mucho más complejo que eso. Pero toda esa explicación ya la haré en su respectivo video. Por ahora solo quiero decir que su arco de personaje me parece uno de los más profundos y tristemente incomprendidos, pues desde lo poético que resulta que la niña que creció odiando a los policías por su brutalidad acabe convertida en un policía que ejerce la brutalidad, hasta su relación de amor-odio con su hermana y su eterno conflicto interno entre lo que es correcto y lo que es necesario, la convierten en un personaje al que encuentro fascinante. Quizá el más complejo de toda la serie, al menos en cuanto a su psicología refiere, lo cual es raro, porque también es quizá el personaje que menos cambios presenta. Pero hablando de complejidad psicológica, Kate es otra que tuvo tremenda evolución respecto a su versión de la primera temporada, que era relativamente simple, pues pasó de ser una policía idealista a básicamente una dictadora. Un cambio radical, pero que tiene todo el sentido del mundo, dadas las circunstancias que se presentaron. Entre el dolor por el asesinato de su madre y la manipulación de Ambessa, es natural que Kate acabara así. Y eso es algo que me encanta de la serie, lo realista que resultan las reacciones de los personajes. Acá no hay cambios bruscos entre ser bueno o malo. Acá la gente mantiene su esencia y valores, pero adaptan su brújula moral según las circunstancias. Kate se ve consumida por el deseo de venganza, y bajo ese sentimiento comete actos cuestionables, algunos de ellos muy malos. Pero también vemos cómo conforme su enojo disminuye, comienza a dudar de lo que está haciendo y empieza a buscar opciones alternativas. Reacciones realistas para personajes que se sienten reales. Y ya que hablamos de eso, hablemos de la villana. Ambessa para mí cumplió y de sobra. Personalmente prefiero a Silco y su estilo más elegante, pero Ambessa también tiene una propuesta muy interesante. La tipa es imponente como pocos, pero también es compleja, porque no es solo que busque conquistar Piltover porque sí, es que está desesperada por obtener el poder que la ciudad posee, porque tiene un enemigo pisándole los talones. Básicamente, o conquista Piltover o se muere, y esto me pareció una motivación muy original y muy interesante, porque hace que Ambessa, más que verse como un estereotípico conquistador, se vea tal y como la describió el espía de Mel, como un gato acorralado. Y esta es la clase de gente que más peligrosa resulta, porque la desesperación los vuelve implacables. Además, como ya es común en esta serie, nos muestra que las cosas son muchísimo más complejas que ser bueno o ser malo. Acá hay todo un mundo más allá de la historia principal que afecta a los personajes, y el decir quién es el héroe y quién es el villano depende en gran medida del punto de vista. Ahora, ya que hablamos de Ambessa, hay que decir que toda la trama de Mel y la Rosa Negra es quizá el punto más débil de la serie, básicamente porque ocupa demasiado tiempo y no llega realmente a ningún lugar aparte de servir de excusa para darle poderes a Mel. Pero quejarse de esto no sería del todo justo, ya que es evidente que todo este asunto de Noxus y la Rosa no es más que la introducción a la próxima serie, así que sería injusto juzgar esta trama hasta no verla concluida. Pero quizás sí ocupó demasiado tiempo. No es algo que a mí personalmente me moleste, pero es algo que hay que mencionar porque quizá pudo haberse hecho de mejor manera para que no se notara tanto que es solamente un tráiler de la próxima serie. Ahora, hablemos de uno de los personajes que más me interesaba ver, Jinx. Si vieron mi video de la primera temporada, sabrán que yo no quería que se redimiera, quería que se volviera cada vez más y más siniestra hasta convertirse en la villana final. Sin embargo, eso no fue lo que pasó, pero que algo no haya ocurrido del modo en que yo quería que pasara, no significa que me parezca malo. Si las cosas se hacen bien, entonces yo no tengo ningún problema. Una redención donde acabara convertida en heroína y perdonada por todos sus actos, sin duda habría arruinado al personaje. Pero afortunadamente eso no pasó, o al menos yo no lo veo así, porque lo de Jinx no fue una redención, fue una progresión como personaje. En un camino distinto al que yo esperaba, es verdad, pero no es uno incoherente. Que a ver, no vamos a tapar el sol con un dedo, sí le hicieron un tremendo lavado. En la primera temporada era muchísimo más siniestra y tenía muchas más alucinaciones. Pero insisto, no me parece que su evolución haya sido incoherente. Sí está un
poco lavada, no vamos a negar eso, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es el personaje más popular de la franquicia, así que no había huevos de convertirla en una villana al 100%. Es evidente que dieron un volantazo para cambiar el destino del personaje, pero insisto, aunque no sea lo que yo hubiera hecho, no me parece que su evolución haya sido incoherente. Para empezar, durante el primer acto, sí que fue la villana, y sí tuvo su confrontación con una Vi que había aceptado que su hermana ya no existe y tenía que detener a Jinx. Así que yo obtuve lo que quería, y lo que pasó después cuando la gente de Zaun empieza a venerarla como una heroína, no significa que se haya convertido en una heroína de verdad. Esto es algo que le cae sin ella buscarlo. Ella repetidas veces dijo que todo el tema de la revolución no le interesa. Cuando bombardeó la ciudad no lo hizo como un acto de revolución, lo hizo simplemente porque quería joder a esa gente porque estaba enojada con ellos. Lo mismo cuando organizó la fuga de prisión, ella fue ahí por Isha, pero si a la niña no la hubieran capturado, Jinx no habría movido un dedo por ninguno de los otros prisioneros. Esta gente no le importaba en lo más mínimo, dicho por ella misma. Ella solamente iba a lo suyo, y las personas de Zaun, en su desesperación por un salvador, y al no tener contexto sobre sus motivaciones, la empezaron a idealizar como algo que no era. Más o menos como en la vida real, que la gente se hace pajas mentales romantizando personajes que son intrínsecamente malvados como el Joker, o incluso delincuentes de la vida real que para nada son como los pinta la cultura popular. Y sí, después Jinx empieza a llamarse a sí misma una heroína, pero esto solamente lo hace con Vi, solo lo hace para molestarla, porque ella sabe que no es eso ni le interesa hacer eso. De toda la evolución psicológica que tuvo el personaje en esta temporada, la cual fue muy grande, ya hablaré en profundidad en su respectivo video. Pero de momento, solo decir que me agradó lo que hicieron con ella. No es lo que yo habría hecho, pero igual me pareció un buen trabajo y nos dio algunos de los momentos más dramáticos y profundos de la serie. Así que, todo bien con Jinx. Lo único que no me gusta de ella son algunos miembros pajeros de su fandom que andan justificando toda la cantidad de atrocidades que cometió el personaje solamente porque les gusta. Porque no, Jinx no es una buena persona ni lo será nunca. Muy trágico su pasado y muy bonita su relación con la niña. Pero les recuerdo que esta mujer, aparte de su atentado contra el consejo y la masacre del puente, también quemó vivas a 6 personas inocentes, le voló la cabeza a la mitad de los Firelights y ya de paso le disparaba a los animales por diversión. Jinx es psicótica, es agresiva y es inestable. Es un personaje complejo que es igualmente capaz de cometer actos horribles, como lo es de realizar sacrificios nobles por las personas que le importan. Tiene múltiples capas de profundidad y eso es lo que la hace genial. Cosas como su relación con su hermana, donde a veces la quiere matar y a veces la quiere salvar, son absolutamente geniales. No solo porque refleja la inestabilidad del personaje, sino porque así son las relaciones entre hermanos, y no espero que nadie que no tenga hermanos entienda cuán complejas pueden llegar a ser estas dinámicas. Ella es buena con las personas que a ella le importan, pero para el resto del mundo sigue siendo la misma perra desgraciada. Así que con el final que tuvo, más que verla como una villana redimida, la veo como una villana retirada. Alguien que más que arrepentirse de las cosas malas que hizo, lamenta su existencia. Alguien que se lamenta de su propia existencia. Ya no puede más con esa mierda, y por eso elige alejarse para así romper el ciclo. Y dicho eso, así es como yo vi la escena de su entrada. ¿Desafiar a Megamente? Esta ciudad es muy chica para 2 supervillanos. Ah, eres un villano, sí, pero no un supervillano. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? ¡La presentación! Ahora, pasando a hablar de Jace y Victor, estos tuvieron un arco bien denso. Vi que hubo polémica porque al parecer con Victor se pasaron el lore del juego por el culo, y yo entiendo que esto les molesta a los fans del juego, así como al parecer también les molestó que murieran la mitad de los campeones del juego. Pero para ser honesto, a mí no me encantaba la idea de que la serie tuviera que sí o sí conectar con el lore del juego, ya que sentía que el simple hecho de tener personajes que no podían matar los limitaba muchísimo. Pues dado que el LoL es un juego competitivo y no narrativo, esto significa que su lore, por más vasto que sea, cuenta una historia que está destinada a permanecer estática, pues por más aventuras que vivan los personajes,
estos jamás pueden abandonar el status quo. Así que personalmente me alegra que la serie haya decidido ubicarse en una continuidad separada a los eventos del juego. Mientras se respete la esencia del material de origen, no veo el problema. Aunque debo decir que en los últimos meses me di a la tarea de adentrarme un poco en el lore de LoL, y la verdad es que me hubiera gustado ver al Víctor heraldo de las máquinas. Siento que hubiera sido una progresión más interesante para el personaje, pero aún así el Víctor Dios Arcano creo que funge como un perfecto antagonista final. Él me pareció el mejor personaje de la primera temporada, y es cierto que en esta segunda parte su historia ya no es tan apasionante, pues el personaje se siente mucho más distante y es mucho más difícil empatizar con él. Pero ese es exactamente el punto, ya que su trama va sobre cómo se desprende de su humanidad al convertirse en una entidad cósmica, y aparte se manda tremendas frases filosóficas que están durísimas. Galleta. En cuanto a Jace, a este pobre diablo le tocó fea. Obviamente habrá video hablando de su evolución como personaje, porque es supremamente interesante el ver cómo su brújula moral se vuelve cada vez más compleja y también cómo se vuelve cada vez más radical en su accionar. Algo que es entendible porque mientras Echo estaba viviendo en un paraíso, al pobre Jace le tocó vivir la experiencia Dark Souls. Normal que quedara todo trastornado en el último acto y estuviera dispuesto a matar al que se le cruce con tal de cumplir su misión, porque no solo es que vio lo que pasaría si no detenían a Víctor, es que lo vivió, estuvo meses en el infierno. Y sabiendo esto les pregunto, ¿quién es más fuerte? ¿Aquel que tiene la voluntad para escapar del infierno? ¿O aquel que tiene la voluntad para renunciar al paraíso? Si hay un personaje que se merece el título del MVP de la temporada, ese fue Echo. Me encanta que él haya sido el salvador al final de la serie, porque de algún modo se siente correcto. Es decir, Jinx y Vi son las protagonistas, pero ellas realmente no tenían nada que ver con Víctor. Su trama era con Warwick, así que verlas resolver la situación al final habría quedado muy forzado. Por lo cual, me agrada que la batalla final se haya centrado en los 3 alumnos de Heimerdinger, Víctor, Jace y Echo. Es cierto que Echo no tenía ninguna relación con Víctor, de hecho nunca interactuó con él antes de explotarle una bomba en la cara. Pero, en primera, su objetivo durante toda la temporada fue detener la contaminación de lo arcano que estaba matando a su árbol, así que, aunque él no hubiera visto el universo apocalíptico, sí sabía lo que acabaría ocurriendo si no detenían a Víctor. De hecho, es probable que fuera él más que Jinx quien convenciera a los Aunitas de unirse a la pelea, porque Jinx era un símbolo, sí, pero quien de verdad tenía dotes de líder era Echo. En segunda, él era literal el único que podía vencer a Víctor. Claro, Jace es quien lo convence de detenerse, pero para que él pudiera mostrarle el futuro apocalíptico, tenía que liberarse del control de Víctor. Y para que eso pasara, alguien tenía que reventarlo físicamente. Y el único que podía hacer eso era Echo, porque el viaje en el tiempo está rotísimo. Hasta Víctor, que ya era literal un dios, ve esa cosa y dice: no mames, ¿de dónde sacaste esa madre? Así que grande Echo, que vio que todos los demás mancos ya habían perdido y dijo: llámenme Noé porque voy a acarrear a estos animales. Y por último, ya saben que me encanta cuando las cosas riman, cuando todo hace poesía. Esta serie empezó por Echo y Jace. Jace fue a comprar a la tienda de Benzo, Echo lo siguió a su departamento y le pasó el dato a Vi para que fueran a robar a su casa, dando así comienzo a toda la aventura. Y finalmente la historia cierra cuando Echo derrota a Víctor físicamente y Jace lo derrota argumentalmente. Los dos personajes que empezaron todo, también son quienes lo terminaron todo. Además, y aunque esto ya es un poco más un gusto personal, siempre me encanta cuando un personaje secundario poco a poco se va abriendo camino hasta convertirse en el héroe de la historia. Normalicemos que no siempre es necesario que el prota sea quien aseste el golpe final. Creo que la única serie que recuerdo que hizo esto fue Duelo Shaolin, en donde Raimundo acaba siendo quien derrota al villano. Bueno, también Juego de Tronos hizo algo así, pero eso quedó de la chingada, olvidemos que eso pasó. Pero como sea, si hay un punto que en verdad necesito resaltar de Arcane temporada 2, es su capacidad para narrar tragedias. Dios mío, hace tiempo que no sentía un vacío como el que me dejó el episodio 7. ¿Alguna vez han tenido un sueño donde su vida es perfecta? Tal vez están con la persona que les gusta, o tal vez alguien que ya falleció aún está con vida. La sensación de dicha es indescriptible, pero entonces te despiertas y por un segundo no sabes si aquello fue real o no. Pero entonces te das cuenta de que solo fue un sueño y te pasas todo el día con esa horrible sensación de vacío.
Pues así es como se siente este capítulo. Desde el final de Los Jóvenes Titanes no me sentí así con una serie. Y es que esta temporada fue experta en sacar lágrimas, porque te da esperanzas, te da una probada de lo bien que podría terminar todo, solo para después arrancártelo. Y es que si cuando ves Arcane piensas que habrá un final feliz, es porque no has estado prestando atención. Por ejemplo, está el caso de Vander, sin duda el personaje con el peor destino. Nos enteramos que sobrevivió a la explosión de la primera temporada, pero fue capturado por Rebek, quien lo sometió a tortuosos experimentos hasta convertirlo en una bestia. Y durante toda su trama nos dan momentos que nos hacen tener fe en que todo saldrá bien. Vemos a las hermanas unirse para ayudarlo. Vemos un hermoso flashback explicando su relación con Silco. Lo vemos recordar a sus hijos y poco a poco recuperar su humanidad. Solo para que un capítulo después la catástrofe llegue y veamos cómo su humanidad es completamente consumida por la bestia. ¿O qué tal cuando Echo impide que Jinx se quite la vida y nos hacen creer que hay una oportunidad para que todos vuelvan a estar juntos de nuevo? Pero entonces, Jinx muere al final de ese mismo capítulo, llevándose a lo que queda de Vander con ella, mientras Vi grita desesperada, ahogada en dolor. Sí, es verdad que hay un par de indicios de que a lo mejor sobrevivió. Obvio, es el personaje más popular de la franquicia, así que si algún día deciden hacer otra temporada, pues necesitan una excusa para traerla de vuelta. Y ya saben que yo odio las muertes falsas, pero la realidad es que estas pistas son totalmente irrelevantes, porque la serie ya terminó, así que el impacto que deja en la historia y en los otros personajes es el de que está muerta, ya que nunca volvió a aparecer, y por lo tanto las consecuencias de su sacrificio son reales. Así que, en lo que a mí respecta, estos indicios de que a lo mejor sí y a lo mejor no, son para que cada quien interprete su final como más le guste. Tal vez algunos prefieran pensar que escapó para vivir en otra parte del mundo, y otros quizá prefieran creer que encontró la paz en el dulce abrazo de la muerte, junto al que alguna vez fue su padre. Para mí, Jinx murió aquí. Eso es lo que considero encaja mejor con el tono de la obra, y es lo que para mí es canon. Me da igual si hay pistas aquí o allá. Si nunca volvió a aparecer y la serie terminó, es irrelevante. Todos esos indicios no son más que fuentes de ambigüedad para que cada quien interprete el final como mejor se acomode a su perspectiva personal. Y para mí, este final agridulce me encanta. Amo lo crudo y lo realista que es, porque incluso cuando ganan la guerra contra Noxus, incluso cuando Piltover y Zaun se unen para crear un futuro mejor para todos, esto no es un final Disney donde los héroes viven y los villanos son castigados. No, aquí la vida no le debe nada a nadie. Echo fue quien salvó al mundo, y a pesar de haber hecho todo de manera prácticamente perfecta, no obtuvo ninguna recompensa por eso. Su profesor murió. La amiga a la que intentó salvar después de haber visto el potencial que había en ella, también acabó muriendo. Y a él no le quedó nada más que el recuerdo de un mundo que nunca fue. Jace y Victor son otro ejemplo. Ambos intentaron usar la magia y la tecnología para mejorar las vidas de las personas, y ambos terminaron muertos o atrapados en un plano existencial vacío, no se sabe bien. Y en cuanto a Vi, bueno, ella sí ganó en la vida, terminó emparejada y mantenida por una multimillonaria, se ve que es fan de Vegeta, pero aún con estas, igual perdió a todos los que intentó proteger. Podríamos decir que fracasó en todo lo que se propuso. La mitad de sus amigos están muertos y los demás probablemente la consideren una traidora por haberse unido a la policía. Por lo que incluso si encontró la paz y el éxito, igual va a tener que vivir con ese conflicto y ese dolor interno toda la vida. Los únicos que tuvieron un final feliz fueron Sevika, la misma que traicionó a Vander al inicio de la serie, y aquí terminó con un asiento en el consejo como representante de Zaun, que si me lo preguntan, ella era sin duda la mejor opción, porque demostró siempre querer lo mejor para Zaun. Puede que Echo mereciera más el puesto, pero era demasiado joven, y para el consejo se necesitaba un veterano que impusiera respeto. Así que o era Sevika o nada, y ella sin duda se ganó ese puesto, porque se nota que se preocupaba por Zaun y trató de unirlo varias veces. Pero el otro que sí acabó bien parado, de hecho, el que tuvo el mejor final de todos, fue Zangief, el Dr. Rebek, el cerdo que torturó a Vander hasta convertirlo en Warwick, que creó el brillo y arruinó miles de vidas. Ese desgraciado hijo de puta tuvo el mejor final de todos, porque no solo eludió cualquier castigo por sus actos, sino que encima logró su objetivo de revivir a su hija,
En forma de robot, supongo, pero lo logró, ya está, final feliz. Y que tipos malos acaben bien, mientras que los buenos acaban mal, me parece una excelente forma de terminar una historia tan cruda como lo fue Arcane. Porque si hay algo que te deja claro esta serie, es que el mundo no te debe nada. Puedes tener las mejores intenciones, pero al final todo depende de cómo juegues las cartas que la vida te da. Singed fue sin duda el mejor jugador, y por eso tuvo el mejor final. Y que una serie tenga los huevos de mostrar esta realidad es algo que yo tengo que respetar. Además, me gusta cómo te dejan claro que aún hay mucho trabajo por hacer, porque la lucha por un mejor mañana es una pelea que nunca termina. Echo tendrá que seguir luchando por los de abajo, Vi tendrá que seguir limpiando las calles junto a Caitlyn, y Sevika tendrá que mostrarse fuerte para darle a Zaun una voz en el consejo. Es un final agridulce, pero también esperanzador, y me duele que esta serie termine porque por Dios que me encantaría ver 10 temporadas de esto, pero por otra parte, también me alegra que esto sea todo, porque el nivel de calidad es tan alto que veo difícil que lo puedan mantener en el largo plazo, así que prefiero algo corto que se retire en la cima, que algo largo que pierda la gracia. Arcane quedará por siempre como una serie tan increíblemente buena, que su mera existencia es un auténtico milagro. De hecho, es en serio, esta serie no debería haber existido, pero eso se los cuento en el próximo video. Por ahora, eso es todo. En serio, si no han visto Arcane, corran a verla, porque es una verdadera obra maestra, una de las mejores producciones que se han hecho jamás, y sin duda tiene el sello fantasma de recomendación. Y bueno, eso es todo por ahora. En el futuro, traeré análisis detallados de cada uno de los personajes y de alguno que otro punto que me llame especialmente la atención. Pero por ahora, me despido. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Entonces, Vi pensó que no había un mejor lugar para hacerlo que una celda pestosa y húmeda junto a una cubeta llena de los miados de su hermana. ¿Quién soy yo para juzgar?